El parque, orgullosamente llamado el más seguro del país, escondía un pasaje que no aparecía en ningún mapa. 3 niños se desvanecieron allí una tarde luminosa y nadie volvió a pronunciar sus nombres en voz alta. Años después, una madre, un guardia y una periodista siguen las migas de una mentira convertida en eslogan. Cámaras que no graban, protocolos que no protegen, sonrisas de cartón. Cada atracción encierra una advertencia. Cada luz, una sombra. La confianza se vuelve moneda, la traición, rutina. Cuando la verdad se abra paso entre los globos, el parque dejará de parecer un lugar para olvidar, y entonces el país mirará aquello que por fin alguien se atrevió a ver. Lucía se detuvo frente al arco principal, donde el lema colgaba como una promesa. Bienvenidos al parque más seguro del país. El guardia escaneó sus entradas con un sonido alegre, y el hijo de Lucía, Dani, apretó su mano con impaciencia. Era sábado, un cielo limpio, olor a algodón de azúcar. A Lucía le gustaba ese orden impecable, filas que fluían, mapas claros, altavoces suaves recordando hidratarse. Desde que enviudó, el parque era su refugio con Dani, una isla donde nada puede salir mal. Lo repetía como conjuro. En la plaza central, una estatua del fundador levantaba el brazo, eterno maestro de ceremonias. A sus pies, placas de certificaciones de seguridad destellaban como medallas. Lucía leyó los años. Una cadena de aprobaciones ininterrumpidas, auditorías, premios. Sonrió. El mundo allí parecía en su sitio. Dani corrió hacia la atracción de los botes y Lucía lo siguió con la mirada. El agua era poco profunda, los chalecos brillantes. Todo estaba pensado. Aún así, notó algo mínimo, un candado oxidado en una reja lateral, detrás de macetas con flores sintéticas. La intuición le rozó el lomo como gato nervioso, pero lo apartó. El altavoz anunciaba un desfile y Dani la llamaba a gritos. Más tarde, mientras compartían una limonada, Lucía observó a un guardia, alto, ojeroso, hablando con un jefe por radio. El guardia miraba hacia la zona antigua, detrás del carrusel, como quien recuerda algo que no quisiera recordar. A su paso, 2 empleados comentaron en voz baja: «Hoy no la abren. Desde aquella auditoría mejor no». Lucía captó las migas de esas frases y sintió por primera vez que el lema del arco pesaba demasiado. Esa noche, de vuelta en casa, buscó reseñas del parque. Todas eran elogios, fotografías de cumpleaños, palabras como seguro, impecable, familia. Pero una entrada antigua enterrada en un foro mencionaba 3 nombres que ya no se dicen. El post estaba incompleto, como si alguien lo hubiera arrancado a mitad de frase. Lucía cerró la laptop y besó la frente de Dani. «Mañana volvemos», dijo, y no supo por qué lo dijo como un desafío. Julián conocía el parque como se conoce una casa vieja. Sabía dónde el piso crujía y dónde la pintura se desprendía por dentro. 10 años en seguridad le habían enseñado a sonreír con los ojos atentos y a memorizar rutas de evacuación que nunca se usaban. Era un buen trabajo, turnos rotativos, beneficios y un manual tan grande que parecía una armadura. Pero las armaduras también pesan. Esa mañana, el supervisor le entregó una carpeta sellada. Rondas en sector 6, pero sin registrar nada en el sistema. Revisión visual. Julián arqueó la ceja. Rondas sin registro no existían, no en aquel parque lleno de checklists. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Orden de arriba. En el radio, voces cruzadas. Un desfile. Temático. Una visita de prensa. La rutina enmascaraba lo raro. El sector 6 era la zona más antigua, un laberinto de servicio detrás del carrusel histórico. A Julián le gustaba recorrerla porque allí el sonido de la música llegaba amortiguado, como si el parque fuera un recuerdo. Pasó junto a puertas numeradas. Muchas no aparecían en el mapa público. Una tenía una cerradura nueva y pintura fresca. Otra, un candado viejo cubierto por una planta artificial. Decoración, anotó mentalmente, con ironía. En una esquina, una cámara domo apuntaba a la nada. Julián la conocía. Estaba conectada, pero el monitor en la sala de control
mostraba un cuadro negro. Lo reportó 2 veces, meses atrás. «Interferencias», le respondieron. Esa palabra era un mueble más. Cerca del final del pasillo escuchó pasos. Era Mariela, de mantenimiento, con una caja de herramientas. «Otra vez aquí», sonrió sin mirarlo. «Dicen que hoy no abrimos la antigua Laberinto del Viento». Julián fingió sorpresa. Aquella atracción llevaba años en remodelación. Mariela bajó la voz. «Mi papá trabajó aquí cuando pasó lo de los niños. 3. Él decía que el parque los convirtió en silencio». Julián quiso preguntar, pero el radio chasqueó. «Equipo de seguridad, pasen por Plaza Central, prensa». Cerró la carpeta, la orden de no registrar ardiéndole en los dedos, y supo que todo protocolo tenía una sombra que no firmaba nadie. Valeria llegó con una libreta pequeña y un pase temporal colgando del cuello. Su editor la había enviado para un color de fin de semana. La perenne historia del Parque Modelo, sello de orgullo nacional. Pero Valeria no hacía notas decorativas sin antes asomarse a las costuras. Desde la puerta vio el arco, las placas, la sonrisa de una anfitriona aprendida al milímetro. Tomó aire. Ese era su escenario. Pidió hablar con el director de operaciones y le ofrecieron a un portavoz con dientes perfectos. «Estamos comprometidos con la seguridad», dijo, como si las palabras fueran grapas. «Cámaras en cada rincón, protocolos certificados». Valeria asentía, grabadora encendida, pero su mirada se desvió hacia una pared con fotografías antiguas. Un recorte de periódico, cuidadosamente enmarcado, hablaba del aniversario 30. Otro, sin fecha visible, mencionaba una revisión integral tras incidentes menores. ¿Menores? En la sala de prensa, una asistente la apartó. «Si quieres datos, te mandamos el dossier». Valeria sonrió con la boca y guardó la grabadora. Ya en la plaza, fotografió el carrusel y, sin buscarlo, se topó con Lucía, que peinaba distraída a su hijo. «¿Usted es periodista?» Valeria asintió. Lucía dudó, miró a Dani. «¿Alguna vez has oído sobre 3 niños que no regresaron?» La pregunta cayó al suelo como una moneda prohibida. Valeria recordó de golpe un caso viejo al que nadie daba seguimiento. Buscó en su teléfono, red liberada, una nota 42 caracteres. Encontró solo ecos, palabras sueltas en foros, un blog cerrado, una respuesta eliminada. «Lo escuché, pero todo está deshilachado», admitió. Julián apareció a lo lejos, atento a la prensa. Valeria notó su gesto tenso, de quien vigila algo más que turistas. Se acercó. «¿Sector 6?» Él la miró como si ella hubiera pronunciado una contraseña. «Zona de servicio. No hay nada para prensa». «¿Y para quién hay?», preguntó suave. Julián no respondió, pero su silencio señalaba el carrusel como una brújula rota. Esa noche, Valeria abrió archivos viejos en la redacción. 3 nombres, tapados por iniciales, una fecha de verano, una investigación cerrada por falta de elementos. Notó algo extraño. Comunicados del parque repetían un párrafo idéntico, palabra por palabra, por años. La confianza, pensó, se vende con eslóganes. La traición, con plantillas. El lunes, el parque lucía más calmo. Fuera de temporada, los desfiles se reducían y los pasillos respiraban. Lucía decidió volver sola, con un pretexto cualquiera, comprar una taza para Dani. Sentía la necesidad de mirar mejor, de traducir el cosquilleo que el lugar le había dejado en el pecho. Entró como quien visita a un vecino amable y, sin anunciarlo, empezó a caminar hacia el carrusel. Julián la vio y fingió que no. Sabía que las personas que miran 2 veces un mismo rincón piden respuestas. Mariela, la de mantenimiento, salió con su carro y dejó caer un juego de llaves. Una resbaló al borde del carrusel y se detuvo junto a una rejilla mínima pintada del mismo color que el suelo. Lucía se agachó y la recogió. Sintió viniendo de abajo un aire frío que no era de otoño. «Gracias», dijo Mariela recuperando la llave. Sus ojos hicieron un gesto hacia la rejilla. «No es zona de visitantes». Lucía tocó el borde apenas. «La pintura, nueva. ¿Siempre ha estado aquí?» «Desde antes de que yo naciera». Mariela sonrió sin alegría. «¿Y desde entonces
La tapan y la destapan como si fuera una grieta en una foto. Valeria apareció con su libreta, como si la escena la hubiera convocado. Saben que en planos antiguos hay un pasillo técnico bajo el carrusel. Julián, que ya no fingía, apretó los labios. Planos antiguos no son públicos, dijo. Pero la gente archiva fiestas, no secretos, respondió Valeria. Sus palabras, clínicas. Alguien en controles subió el volumen de la música del parque como un telón. Entre notas brillantes, Julián soltó un hilo. El laberinto del viento no cerró por remodelación. Lo apagaron después de una auditoría que nadie explicó. Desde entonces, Sector 6 se vigila sin escribirlo. Valeria anotó. Lucía, sin soltar la taza que había comprado, pensó en Dani y entendió que el parque ya no era un refugio, sino un relato que pedía continuar. Mariela miró alrededor y empujó discretamente su carro, cubriendo la rejilla con una lona. Hay un cuarto de máquinas bajo el carrusel, y más allá, un túnel ciego, señaló con la barbilla. Mi papá decía que el túnulo no empezó ciego. Julián respiró hondo. Si seguimos, dejamos de ser visitantes. Nadie dio un paso atrás. Esa tarde, el 1900 Parque anunció una reapertura parcial de áreas históricas. Valeria olió el movimiento, abrir un pedazo para cerrar preguntas. Pidió una entrevista con el director general. Le dieron una fecha y una sonrisa. Lucía dudó entre volver con Dani o no pisar jamás el arco. La duda la desgastaba. Optó por lo primero. Si la verdad estaba allí, prefería estar al lado de su hijo. Mientras caminaban hacia el carrusel, se desató un pequeño incidente. Una alarma suave, de esas que se confunden con música, sonó cerca de los baños. El flujo de personas viró y por breves segundos, Dani soltó la mano de su madre. Lucía lo perdió de vista. El corazón le cayó al piso. Dani, 1, 2, 3 veces. Julián, que estaba a metros, activó su radio. Menor perdido en Plaza Central. Procedimiento estándar. Varios empleados formaron una discreta barrera visual. 1 minuto interminable. 2. Valeria, que miraba, captó algo. Una puerta de servicio que se cerraba despacio, como arrepentida. Corrió. Del otro lado, un pasillo de mantenimiento. ¿Hola? El eco devolvió su propia ansiedad. ¡Aquí! Una voz pequeña. Dani apareció traído por una empleada joven. Se equivocó de puerta, explicó. Lucía abrazó a su hijo con firmeza. No lloró, le temblaban las manos. La empleada sonrió. Para eso estamos. Su placa decía, prácticas. Julián llegó y se permitió un suspiro de alivio, pero su ceño no se relajó del todo. Miró la puerta. La cerradura no tenía pestillo. ¿Siempre estuvo así? La practicante dudó. Dijeron que no tocáramos esa parte. ¿Quiénes? Coordinación. Valeria anotó sin guardar la libreta. Esa noche, Dani durmió con la taza nueva al lado. Lucía, en la sala, abrió de nuevo el foro viejo. El hilo de los 3 nombres había recibido un nuevo comentario. Un usuario anónimo que escribía, «El parque aprende a desviar miradas». Adjuntaba un fragmento de plano con un sello borroso. Uso interno. Lucía no entendía de mapas técnicos, pero reconoció la curva del carrusel y una línea que se perdía bajo tierra. La curiosidad ya no era un capricho, era un deber. La confianza, una grieta. Valeria logró la entrevista con el director general, un hombre de voz mesurada y gestos limpios. En su oficina, las paredes eran vitrinas de trofeos. «Hemos sido ejemplo continental de seguridad», dijo recitando cifras. «La percepción es tan importante como la realidad». Valeria asintió, registrándolo todo. En 2009 hubo reportes sobre 3 niños que no regresaron. La palabra quedó colgando. En Moss, director la cortó. Rumores. Hubo incidentes menores y fueron atendidos. Cualquier mención distinta es irresponsable. ¿Puedo ver los registros de ese día? No conservamos archivos sensibles por protocolo de privacidad. Valeria no pestañeó. Me gustaría caminar por sector 6. Es área técnica, no forma parte de la experiencia. La palabra experiencia le hizo cosquillas en la lengua. Experiencia, no realidad. Afuera, Julián le entregó algo envuelto en una bolsa de papel. Una copia vieja de 1900.
Un checklist de rondas con anotaciones a mano. No lo recibiste de mí. En la esquina una línea. Cámara de cuadro sin señal. Reportado. Fecha. El mismo verano de los 3 nombres. Más abajo, en otra letra, puerta 6B abierta. Junto a abierta, un subrayado nervioso. Esa tarde Valeria se reunió con Mariela en la cafetería del personal. Mariela llevaba la caja de herramientas como quien lleva un álbum. Mi papá siempre decía que el parque se cura las heridas con pintura. Le mostró una foto vieja. La entrada del laberinto del viento cuando aún funcionaba. Niños saliendo con risas. En el fondo, una puerta sin cartel, apenas un rectángulo más oscuro. Ahí empezaba el pasillo técnico. Luego dijeron que se volvía ciego, que lo cegaron. Al anochecer, Lucía escribió a Valeria: «Si van a entrar, voy». No era una invitación, era un aviso. Valeria dudó, pero sabía que la presencia de una madre era una brújula moral. Julián, en otro mensaje, compartió un plano incompleto, lo que había podido. Copiar sin activar alertas. Trazos, códigos, una leve X bajo el carrusel. Si hay algo, está ahí, envió. El parque cerraba a las 10. A esa hora, empezaría otro tipo de funcionamiento. Luces que parpadean, música que baja, protocolos que se doblan. La confianza oficial dormiría. La traición quizá no. La noche convirtió al parque en maqueta. Desde afuera, la noria parecía una constelación atada a la tierra. Julián, con el uniforme sin placa, pasó su tarjeta por una puerta lateral. Valeria y Lucía entraron detrás silenciosas. Mariela había dejado un accidente de limpieza para justificar una zona acordonada cerca del carrusel. Nadie se acercaría. Bajaron por una escalera de metal hasta un pasillo de servicio. El aire cambió. Más frío, con olor a polvo antiguo. Las paredes tenían marcas de pintura superpuesta, capas de olvido. Julián apagó el radio. «Si nos oyen, estamos perdidos». Lucía apretó su bolso pequeño. Adentro, la taza de Dani, aquel objeto ridículo y valiente. Llegaron a Pima 106, la rejilla que Lucía había notado días atrás. Mariela la había dejado apenas asegurada. Empujaron. Detrás, un corredor estrecho que se curvaba con la forma del carrusel. En el techo, cables y un cableado viejo con etiquetas descoloridas. D1, D2, D3, D4. Valeria tocó D4. La cámara sin señal. En la pared, alguien había escrito con marcador: «No abrir». Debajo, otra mano: «No olvidar». Al final del corredor, una puerta con chapa y un número borrado. Julián usó una llave maestra. No abrió. Valeria sacó de su bolsa un juego de ganzúas. No improvisaba. Sabía cuándo un cerrojo es una frontera simbólica. La cerradura se dio con un clic que sonó a decisión. Dentro, un cuarto pequeño. Casilleros metálicos, un banco, un panel de monitores apagados. En una esquina una caja con objetos perdidos, gorras, pulseras, una zapatilla infantil con un dibujo de cometa. Lucía tragó saliva. No lloró. Se acercó a una pared cubierta con un corcho. Había fotos de los equipos, fotos de inauguraciones, de cumpleaños del personal. Entre ellas, clavado con chinches, un volante viejo. Búsqueda de 3 menores. Cualquier información, acudir a relaciones con visitantes. Sin nombres, sin fechas. Todo parecía hecho para recordar sin nombrar. Valeria fotografió en silencio. Julián exploró otro pasillo. «Hay más». Abrieron otra puerta. Un túnel que se adentraba bajo tierra, oscuro pero no tanto. Alguien había instalado luces nuevas, discretas. El túnel ciego veía de nuevo. La traición no era solo un hecho antiguo, era un mantenimiento continuo. El túnel respiraba. Las luces, puestas a intervalos, dibujaban zonas de sombra como estaciones. Avanzaron sin hablar. El sonido del parque arriba llegaba convertido en pulsaciones, como un corazón lejano. En una curva, encontraron una habitación mínima pintada de blanco. Un reloj sin pilas marcaba las 3:12. Sobre una mesa, archivadores con adhesivos descoloridos. Contención, simulación, incidentes. Valeria abrió simulación. Hojas con guías de respuesta ante pérdida temporal de menor. Frases, gestos,
Posiciones para formar barreras silenciosas. Fotos de empleados entrenando sonrisas serenas. Julián apretó los dientes. «Esto es normal», murmuró, casi pidiendo permiso a su propia conciencia. Valeria pasó páginas y encontró algo distinto. Un análisis de cámaras con áreas neutrales, zonas sin cobertura, convertidas en protocolo. No es un fallo, es diseño. En incidentes, formularios con campos vacíos y sellos de cerrado. Algunos con líneas negras cubriendo identidades. En un borde, caligrafía impaciente. Reentrar por 6B. Lucía buscó aire. Cerró el archivador y se aferró a la taza. No sabía qué esperaba encontrar, pero no era esto. Un manual de cómo cuidar la apariencia del cuidado. Al final del túnel, otra sala, más grande, sin ventanas. En el centro, un panel de madera con 3 cometas de papel colgando de hilos de distintos colores. No había fotos, ni nombres, solo 3 cometas con nudos. Lucía levantó la mano y tocó uno. El papel estaba gastado, como muchas manos antes. No era un memorial público, era una deuda privada. Un sonido de pasos los tensó. Julián apagó la luz con un gesto y pegó el oído a la puerta. Voces cortas, técnicas. Alguien revisaba algo. Valeria se preparó. La cámara del teléfono en silencio, la libreta lista. La puerta se abrió y un hombre con chaleco de operaciones los encontró de frente. Se congelaron los 4. El hombre bajó la mirada a la taza en manos de Lucía. Curiosamente sonrió como si entendiera demasiado. No debían estar aquí. Julián dio un paso. Tampoco tú deberías. El hombre suspiró. Pensé que nunca volverían a esta sala. Señaló las cometas. Fue un error no decir la verdad. Nos dijeron que proteger el parque era proteger a las familias. En su voz, cansancio. Proteger, ocultando. Detrás de la palabra proteger, por fin, apareció traicionar. A la mañana siguiente, el parque convocó a una conferencia urgente. El director general, impecable, tomó el podio. A su lado un cartel con el lema de siempre. Valeria, en primera fila, encendió su grabadora. Lucía se sentó atrás, con Dani dormido en su hombro. Lo había traído porque la verdad, pensaba, también era una forma de seguridad. Julián, sin uniforme, se quedó cerca de una salida. «Se han difundido versiones malintencionadas», comenzó el director. «Queremos aclarar». Habló de protocolos, de estándares, de incidentes menores. Evitó la palabra niños. Valeria esperó su turno. ¿Reconoce la existencia de un túnel operativo bajo el carrusel y un cuarto con archivadores, incidentes y simulación? El murmullo creció. El director titubeó un segundo. Una grieta. Las instalaciones técnicas existen en todo parque moderno. ¿Y las 3 cometas? La sala inhaló al unísono. El hombre de operaciones, el mismo de la noche anterior, apareció al fondo. Su rostro estaba decidido. Caminó hacia el podio, esquivando miradas. «Yo estuve allí», dijo sin micrófono, pero la sala lo escuchó. «El túnel no es solo técnico. Lo reactivaron para entrenamientos de contención y para evitar cámaras». El director lo interrumpió. «Retírese». El hombre continuó. En 2009, 3 menores se separaron de su grupo cerca del laberinto. Hubo una falla combinada. Puertas de servicio desbloqueadas, cámaras neutrales por remodelación. Entraron al pasillo técnico. No hubo respuesta a tiempo. El silencio pesó. No volvieron. No hubo detalles. No los necesitaba. La verdad no era sangre, ni gritos, era ausencia y decisiones. Se decidió entonces reformular el sistema, cubrir las áreas neutrales con contención humana, rediseñar rutas y no hablar. Firmamos acuerdos. Yo firmé. Se pasó la mano por la cara. Fue traición llamar a eso protección. Valeria levantó el teléfono. Tenía fotografías del cuarto, de los archivadores, de las cometas. Los proyectó. Las imágenes llenaron la sala, desmontando la narrativa pulcra. Lucía apretó a Dani. Julián miró al director, que respiraba como quien mide un incendio. «Asumiremos responsabilidades», dijo al fin, la voz quebrada por 1 milímetro. «Cerramos temporalmente.
Cooperaremos con autoridades. Nadie aplaudió. La confianza no se reabría con una frase. El parque cerró. Las vallas aparecieron en una madrugada de ventanas nubladas. Los noticieros repetían las mismas imágenes. El arco con su lema tapado por lonas, el carrusel en silencio, el cielo gris que volvía todo más plano. Valeria escribió su crónica sin adjetivos, innecesarios, como quien limpia un vidrio, que se vea. En la redacción le preguntaron por el tono. Documental, dijo. Respetuoso. No era una victoria, era una responsabilidad cumplida. Julián renunció, entregó su placa y pidió, casi con timidez, que dejaran intacto el cuarto de las cometas hasta que una comisión independiente lo revisara. No lo conviertan en atracción. Sabía que, si le daban forma de espectáculo, volverían a vender protección sin nombrar traición. Mariela, por su parte, dejó una nota anónima a la comisión, una lista de puertas que no deberían estar nunca sin pestillo. Lucía llevó a Dani a un parque pequeño del barrio, con columpios que chirriaban. Al principio, cada sonido le pareció una alarma. Luego, poco a poco, el movimiento recuperó su significado simple. Dani se columpió y le mostró la taza con el logo del parque. ¿La tiró? Lucía la miró largo rato. No, guardémosla. No como souvenir, sino como recordatorio de que incluso los lemas necesitan vigilancia. Semanas después, abrirían el antiguo predio como un jardín público temporal. No atracciones, no música, solo árboles y bancos. En el centro, 3 cometas de metal flotaban sostenidas por hilos casi invisibles. No había nombres. Había espacio. Lucía se sentó con Dani bajo las cometas y le habló de promesas, que las verdaderas se revisan, se preguntan, se confrontan. Confiar no es cerrar los ojos, dijo. Dani asintió sin entender del todo. Al atardecer, una brisa movió las cometas y proyectó sombras en el suelo. Valeria tomó una foto y no la publicó. Algunas cosas pertenecen al silencio compartido, no al ruido. Julián pasó a distancia, manos en los bolsillos, como quien vigila sin uniforme. En ese jardín, el país empezó a mirar de otra forma. La curiosidad ya no era morbo, sino motor. La indignación no era furia, sino promesa de cuidado. Y el parque, por fin, dejó de ser el lugar donde se olvidaba. Se convirtió en un sitio donde recordar era una forma de proteger.